porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Una vez más, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muy bien, vamos a orar y pedir la dirección a Dios en esta hora. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, nos hables a nuestro corazón, nos ayudes a entender cada palabra, nos ayudes a entender cada cita bíblica que vamos a tomar en esta hora. Que seas tú, Dios, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida. Ayúdanos a entender tus propósitos. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra. Que nuestro corazón, Señor, pueda alimentarse, pueda llenarse de esta palabra viva que edifique nuestra vida. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a tomar nuestro lugar, nuestro asiento. Y meditando en este pasaje de la Escritura de Mateo capítulo 22, verso 14, donde dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, ¿a dónde va nuestra mente? Amén. ¿Hacia dónde va nuestra imaginación? Esta palabra o esta cita nos pone en un no sé, un momento de reflexión, ¿verdad? De muchos son los llamados, muchos, pero pocos son los escogidos. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son los escogidos? Yo no sé si usted se ha preguntado, ha dicho, ¿seré yo un escogido del Señor? Yo sí me he preguntado, ¿verdad? Yo sí me he preguntado, ¿seré yo un escogido del Señor? ¿Estaré dentro de los que están catalogados como escogidos del Señor? Porque sin duda, ¿verdad? Sin duda muchos vamos, muchos buscamos, muchos tratamos de entrar o tratamos de acercarnos a Dios, pero ¿será que Dios sí nos haya a nosotros no solamente entrar dentro de los escogidos, sino de los llamados? No solamente de los llamados, sino de los escogidos de parte de Dios. Esa es una pregunta que quizás queda en nosotros, ¿verdad? Que quizás nos hemos preguntado muchas veces. Pero la palabra de Dios, quizás nosotros tratemos o nos esforcemos o queramos buscar al Señor, pero la verdad es que a lo mejor nos preguntamos si es que estamos siendo escogidos por Dios. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 9, verso 6. Romanos capítulo 9, verso 6. Vamos a leer este pasaje que dice lo siguiente. Perdón, verso 16.
¿Ya lo tiene? Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cómo dice? No depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces nosotros nos podríamos preguntar, ¿será que nosotros somos de ese pueblo escogido por Dios? Porque acuérdense que aunque estamos dentro de una iglesia, aunque estamos dentro de un pueblo, no necesariamente quiere decir que ya somos salvos, porque la iglesia no nos hace salvos, ¿verdad? Pertenecer a una comunidad, pertenecer a una asociación religiosa, pertenecer a una organización no nos hace salvos. Amén. Entonces no es que yo sea parte de una iglesia, no es que yo sea parte de una congregación para sentirme salvo, para sentirme ya parte del pueblo de Dios. No es sentirme parte del pueblo de Dios y sentirme salvo a la vez. Amén. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Entonces nosotros podemos esforzarnos, nosotros podemos congregarnos, nosotros podemos acercarnos a la iglesia, pero la verdad es que solamente Dios es el que tiene misericordia de nosotros. Ahora, les decía a ustedes que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y les comentaba que ¿cómo sé que yo soy un escogido? ¿Cómo sé que soy escogido de Dios? Amén. ¿Cómo sé que estoy siendo parte de ese pueblo escogido? No de los llamados, sino de los escogidos del Señor. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo a la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 12. Carta a Colosenses del apóstol Pablo, en el capítulo 3, en el verso 12. Mire lo que dice: vístanse pues como escogidos de Dios. ¿Cómo dice? Vístanse pues como escogidos de Dios. Amén. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Y cómo son los escogidos? ¿Cómo se caracterizan los escogidos? Con una vestimenta especial. Diga conmigo, una vestimenta especial. Amén. ¿Cómo son los escogidos? Con una vestimenta. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Hay una vestimenta para el pueblo del Señor. Hay una vestimenta para la iglesia, para aquellos que no son llamados, sino para aquellos que son escogidos por Dios. Amén. Y aunque, como nosotros decíamos ahora, no es del que corre, no es del que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia, lo cierto, hermanos, es que el pueblo escogido por el Señor le caracteriza con una vestimenta que lleva. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Colosenses, y creo que es lo que a nosotros nos enseña hoy en día: una vestimenta especial. Diga conmigo, una vestimenta especial.
Así es, una vestimenta especial. ¿En qué consiste esa vestimenta? ¿En qué consiste? Amén. Consiste en la santidad. En la santidad. Diga conmigo, santidad. Muy bien, entonces, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y Pablo dice que nos vistamos como escogidos de Dios. No como llamados, sino como escogidos de Dios. ¿Cómo se viste un escogido de Dios? En santidad. ¿Cómo se viste un llamado? No le preocupa la santidad. Alguien que solamente tiene el llamado, no le preocupa vivir en santidad. No se preocupa por santificarse día con día en su vida. Pero aquellos que saben que no solamente son llamados, sino que también son escogidos por Dios, saben que hay una vestimenta especial para nosotros, y es la santidad. Diga conmigo, santidad. Por supuesto que la santidad es algo muy importante para nosotros. Efesios capítulo 4 verso 24 dice: vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Vístanse como el nuevo hombre. Hay una vestimenta que nos caracteriza a nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, y esa es la santidad. Los que no son llamados, sino los que son escogidos, saben que tienen que vestirse de santidad. Esa es una de las características, ¿verdad?, para saber que somos parte del pueblo del Señor. Gloria a Dios. Somos parte del pueblo del Señor, porque el Señor dice en su palabra que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Hebreos capítulo 12 verso 14. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. Los escogidos se visten de santidad. Amén. Diga conmigo, los escogidos se visten de santidad. Ahora déjame decirte que si tú quieres ser parte de ese pueblo escogido, necesitas vestirte de santidad. Porque muchos son los llamados. Muchos son los que están dentro de una iglesia, dentro de una congregación, pero quizás muy pocos son los que se visten de santidad. Y sin santidad nadie podrá ver al Señor. No importa cuánto esfuerzo hagamos, no importa cuánto nos esmeremos, no importa cuánta voluntad le pongamos, pero si no hay santidad en nuestra vida, seguramente no estamos dentro del pueblo escogido por Dios. Solamente el pueblo escogido, ¿verdad? Solamente el pueblo que vive en santidad puede entrar dentro de ese pueblo escogido. Por eso cuando Pablo escribe esta carta dice: vístanse como escogidos de Dios, como ese pueblo especial, como ese pueblo escogido, como ese pueblo único. Cuando Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto, que muchas veces ya lo hemos platicado acá, Dios le dijo a su pueblo Israel: ustedes me serán un pueblo especial, serán un pueblo santo, un pueblo único, un pueblo apartado. La palabra santo significa apartado. Entonces ustedes serán un pueblo único, un pueblo santo, un pueblo apartado, ¿verdad? Ese fue la condición de Dios hacia el pueblo de Israel. Y ustedes me serán, dice, un especial tesoro para mí, porque serán un pueblo único, un pueblo santo, un pueblo apartado. Dios desde ahí estaba marcando una línea de lo que Dios exigía para su pueblo: un pueblo apartado, un pueblo que viviera en santidad.
Y por eso es que nosotros encontramos que Pablo dice: vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Vestirnos en la santidad, vestirnos, preocuparnos cada día por vestirnos de santidad, es algo que nos va a llevar adentrándonos para ser ese pueblo escogido por Dios. Amén. Los que son llamados, amén, los que son llamados únicamente, no les preocupa esto, no se preocupan por esta área en su vida, los que son llamados. Pero los que son escogidos se preocupan día a día para poder vivir en santidad y agradar a Dios en su vida todos los días. Pero si no nos preocupa esta parte de la santidad de nosotros, déjame decirte que podamos ser dentro de los llamados. Vamos a ser de los del montón, de los que solamente han sido llamados, pero no escogidos por Dios. Amén. Porque para ser escogidos, Dios tiene que ver en nosotros ese esfuerzo. Dios tiene que ver en nosotros esa disponibilidad de vivir en santidad, sobre todo, que es lo que Dios está pidiendo en nuestra vida, vivir en santidad. Les decía que Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces, los escogidos de Dios nos vestimos de santidad. Amén. Los escogidos de Dios nos vestimos de santidad. Y esto es algo importante para nosotros. Pero déjame decirte que también, a pesar de que es algo que tenemos que trabajar constantemente en nuestra vida, no depende totalmente de nosotros, ya que el único que nos santifica es Dios, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos que fuimos limpios y lavados con la sangre preciosa del Cordero. Amén. Pero y el hecho de que nosotros permanezcamos en esa santidad, amén, solamente viene por la misericordia de Dios, por la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Padre. Amén. Muy bien. Entonces, Colosenses capítulo 3, una vez más, verso 12 dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados. Amén, diga conmigo, amados. Ahora, esto de amados es algo muy importante. Esto de amados, hermanos, habla del amor que debe prevalecer en nosotros. Del amor, pero no el amor, no el amor convenenciero, no el amor, no ese amor que todos conocemos, ¿verdad? Allá afuera, sino el amor de Dios, que es un amor incondicional. Un amor incondicional. Diga conmigo, amor incondicional. Así es, porque el amor que Dios nos enseña a practicar en nuestra vida, el amor que el Señor nos enseña es ese amor que lo da todo, pero no pide nada a cambio. Ese es el amor ágape, el amor que entrega todo, el amor que no espera nada, el amor que es el amor que sacrifica, ¿verdad? Dios sacrificó, ¿verdad?, a su propio Hijo por amor a nosotros. Cristo sacrificó su vida por nosotros. Ese es el amor. Y el amor que nosotros debemos mostrar como iglesia es un amor que
tiene que ver con el sacrificio. El amor que nosotros conocemos en lo secular es un amor con condición, condicional. Si tú me das, si tú me amas, yo te amo. Si tú no me amas, yo no te amo. Si tú me das, yo te doy, ¿verdad? Si tú me prestas, yo te presto. Porque ese es un amor condicional. Pero el amor que Dios nos enseña es un amor que no tiene condición. Es un amor incondicional. Y ese amor es el que debemos nosotros vestirnos de ese amor. Veamos lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4. Sí. Verso 10, Primera de Juan 4:10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vea el ejemplo que pone el apóstol Juan en esta carta para la iglesia. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros, ¿verdad? Y ahí nos dice que Él envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Esa es la manera que Él mostró ese amor hacia nosotros. Ahora, dice entonces que de igual manera, así nosotros tenemos que amar. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Diga conmigo, amarnos unos a otros. Así es. Si Dios mostró ese amor incondicional para nosotros, nosotros también tenemos que amarnos, pero con ese amor incondicional. Si nosotros vamos al verso 20, dice, si alguno dice, en el verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Aquí nos pone el Señor un ejemplo, ¿verdad? Bueno, la palabra o la carta del apóstol Juan nos pone un ejemplo. Si tú dices que amas a Dios y llegas a la iglesia y cantas, te amo Señor, te amo más que a mi vida, te amo Señor, y te amo Señor. Si uno demuestra ese amor a Dios, pero cuando vemos a nuestros hermanos no le mostramos ese amor, cuando nosotros no mostramos ese amor hacia nuestros hermanos, entonces no amamos a Dios. Es decir, aquella expresión que nosotros hicimos al levantar nuestras manos y decir, Señor, te amo, no valió nada. No valió nada. Nada. Ese canto que te inspiraste y que lloraste y que estuviste ahí diciéndole a Dios, te amo. Pero si no amas a tu hermano, si no amas a aquel que puedes ver con tus ojos, ¿cómo puedes amar a Dios que no has visto? Imagínense ustedes en qué circunstancia nos pone la palabra. ¿Cómo nos desafía la palabra amar? ¿Verdad? Nos hagan lo que nos hagan. Tenemos que amar.
Amén. Lo que nos hagan, tenemos que amar. Porque no podemos decir yo amo a Dios, pero aborrezco al hermano. Ay, no, ahí me cae gordo ese hermano. No, es que yo no lo puedo ver. Si él va a la iglesia, yo no voy. ¿No? Sí, porque si no amamos a aquel que podemos ver con nuestros ojos, ¿cómo vamos a poder amar a Dios que no lo vemos? Es en esa condición nos pone la palabra del Señor. Porque el amor que Dios expresó hacia el mundo es un amor incondicional, es un amor inmenso. Y ese es el amor que Dios está pidiendo a la iglesia, que se vista de ese amor. Amén. De nada nos va a servir, iglesia, pueblo del Señor, venir a la congregación, cantarle a Dios, decirle Dios te amo, si entre nosotros mismos nos estamos comiendo, si entre nosotros mismos nos hablamos, si entre nosotros mismos no nos queremos ver, de nada nos va a servir. Tenemos que amar sí o sí. Amén. Tenemos que amar sí o sí, no hay más. Y esa es una vestimenta de los escogidos de Dios. Aquel que logra amar sin mirar los defectos de la persona, sin mirar los errores, sin mirar nada. Aquel que logra amar así, ama a Dios. Y se está vistiendo como un escogido de Dios. Amén. Se está vistiendo como alguien que Dios le ha puesto ese amor en su corazón incondicional, y se ve esa vestimenta que tiene, porque a lo lejos se puede ver que es diferente, que es una persona diferente. Aleluya, que le hagan lo que le hagan, él sabe que tiene que amar, sabe que tiene que corresponder con el amor de Dios. Aleluya, amén. Ese es el amor de Dios, y ese es una vestimenta como escogidos de Dios. Recuerde que muchos son los llamados, y cuidado, hermano, cuando nosotros dentro de la iglesia digamos, pues yo no le odio ni nada, pero no quiero hablarle, pero no quiero saludarle, pero no quiero esto. No hay ese afecto de amor hacia el prójimo, hacia el hermano y hacia la hermana. Y aunque nosotros, amén, cantemos a Dios, como les decía, pero si no hay ese amor y no refleja ese amor hacia el hermano, de nada sirve. Estamos siendo llamados nada más. Somos de los llamados, pero no de los escogidos. Amén. Porque los escogidos se visten de amor. Ya conmigo, los escogidos se visten de amor, pero del amor de Dios, de un amor incondicional. Amén. Aleluya. Esa es una vestimenta. Si tú quieres saber si eres un llamado, un escogido de Dios, este es el estatus de Dios. Esto es lo que Dios está pidiendo. Esto es lo que Dios dice. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Primeramente vimos la santidad. ¿Cuál es la vestimenta que caracteriza a un cristiano? La santidad. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. La santidad es una vestimenta que debe caracterizar al cristiano, al Hijo de Dios, al pueblo del Señor. Y después vemos que el apóstol Pablo dice que el amor, vístanse de amor. Amén. Porque el amor es una vestimenta que se mira de lejos, que se nota de lejos. Amén. Y si la iglesia se viste de amor, entonces la iglesia está reflejando que no es una iglesia llamada, sino que es una iglesia escogida de parte de Dios. Amén. Que sabe que tiene que vestirse con cada una de estas características espirituales que Dios demanda para la iglesia. Gloria al Señor.
Entonces vemos acá que el apóstol Juan dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ya conmigo, el amor incondicional es una vestimenta que tengo que llevar. Una vez más, el amor incondicional es una vestimenta que tengo que llevar. Amén. No es si quiero llevar, es tengo que llevarlo. Y nos hagan lo que nos hagan, nos hablen, nos digan lo que sea, tengo que amar. Amén. Tengo que amar. Tengo que saludar al hermano, tengo que saludar a la hermana, tengo que saludar, tengo que mostrar ese amor, tengo que aprender a olvidar, a dejar todo, a dejar lo que hablaron, lo que dijeron, o si es que pensaron de mí, o si es que dijeron así, lo tengo que dejar a un lado. Yo tengo que amar incondicionalmente. ¿Y cómo se hace eso? Eso solamente es algo que lo podemos lograr si nos acercamos a Dios, si dejamos que el amor de Dios sea derramado en nuestro corazón, porque eso es algo que tú no puedes hacerlo. Es algo que tú no puedes, no puedes salir del corazón de nosotros, sino es algo que Dios deposita en nosotros. Si dejamos que Dios deposite ese amor en nosotros, nosotros vamos a reflejar ese amor y el Señor nos va a enseñar a amar a los hermanos. Amén. Pero como en todo caso, cuando Dios nos enseña, nos tiene que enseñar a la práctica, ¿verdad? Nos tiene que llevar a la práctica. Amén. Diga conmigo: Dios nos lleva a la práctica. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que Dios me lleva a la práctica? Dios te va a poner a alguien para hacerte enojar. Te va a poner a alguien que te va a hacer enojar. Y Dios va a permitir que eso pase, porque Dios quiere llevarte a la práctica. Dios quiere enseñarte a amar. Pero ¿qué sucede cuando Dios te lleva a la práctica y no pasas la prueba? Cuando no aprendes a amar. Cuando ves al hermano que te habló mal, o le dijiste algo y te contestó mal, y tú dices: ya no le vuelvo a hablar, ya no le vuelvo a decir. Dios permitió esa etapa o ese momento para que tú aprendieras a amar. Amén. Para que aprendiéramos a amar. Y Dios así trabaja en nosotros. Para que nosotros amemos, tenemos que pasar por ese proceso de rechazo, por ese proceso de ser ignorados, por ese proceso de ser tomados de menos, echados de menos. Así vamos a ser, así vamos a ser procesados. Y si nosotros nos vestimos con el amor de Dios, ¿sabe? Todo eso nosotros lo vamos a dejar a un lado, porque no importa, te amo, hermano, no importa, yo le amo a usted, no importa lo que haya dicho, lo que haya pasado, yo le amo en el amor de Cristo, ¿verdad? Y entonces nosotros lo estamos llevando a la práctica, ese amor de Dios en nuestro corazón. El apóstol Pablo, por ejemplo, Dios le permitió que él fuera rechazado de su pueblo, de gente de su nación, que él fuera rechazado de ahí. Pero sin embargo, él lo dijo muchas veces. Dice: con profundo amor hacia mi nación, hacia mi pueblo, ¿verdad? Y le pido a Dios que el Señor les ilumine y les abra el entendimiento. Y expresaba el apóstol Pablo el amor hacia un pueblo que por parte de él sentía, o sea, por parte del pueblo era rechazado.
Y así nosotros, Dios nos lleva a esos procesos de amor, de aprendizaje, de aprender a amar sin condición. Amén. Sin amar incondicionalmente. Entonces, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien le ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Muy bien, volvamos ahí a Colosenses capítulo 3, verso 12, donde iniciamos. Dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vamos en el amor, ¿verdad? Amor. De entrañable misericordia. Diga conmigo, entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Es una vestimenta también que nosotros tenemos que llevar. La misericordia es compasión. Entonces esta palabra se puede traducir como apoyar a los necesitados, apoyar a los más débiles, apoyar a los que necesitan de nuestra ayuda, ¿verdad? Si Dios nos ha llevado a un nivel espiritual, Dios nos ha permitido crecer espiritualmente, nosotros tenemos que ayudar a los que están comenzando. Nosotros tenemos que tener misericordia de los demás, no ser personas que que de alguna manera nosotros podamos hacer de menos a los demás porque no tienen un aprendizaje o porque no llevan un crecimiento como quizás nosotros lo hemos llevado. Amén. Porque si no tenemos misericordia de ellos, no mostramos compasión de los demás, amén, quien quiera que sea, la misericordia, la compasión, la misericordia, perdón, se traduce en compasión, es decir, en mirar a aquellos que necesitan de Dios, aquellos que necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, de ayudarles, amén, de ayudarles a ellos. Entonces, la misericordia es una vestimenta que Dios nos pide, amén, si es que queremos ser pueblo escogido por Dios. De benignidad y de humildad. Diga conmigo, de humildad. Bueno, la humildad es algo que dentro de nosotros como pueblo del Señor nos hace falta mucho y necesitamos, y de verdad que lo necesitamos. Necesitamos la humildad en nuestro corazón. Necesitamos la humildad en nuestra vida, y es una vestimenta, amén, que nosotros tenemos que llevar en nosotros, que nosotros tenemos que reflejar donde quiera que estemos. La humildad, hermanos, la humildad que habla aquí la palabra de Dios no es esa humildad que a lo mejor nosotros nos imaginamos, de ser personas que caminen con la cabeza agachada siempre, que cada que le hablen o le manden agache la cabeza, o que sea muy sumiso siempre físicamente hablando. Esa no es la humildad que habla la palabra de Dios. La humildad que habla la palabra de Dios es una humildad del corazón, no del cuerpo, no de la actitud, sino una humildad del corazón. Veamos qué dice Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses capítulo 2, verso 3. Veamos a ver qué dice en este pasaje. Dice lo siguiente: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Amén. Con humildad. Nada hagan por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo demás. O sea, no mirar solamente por lo de nosotros, solamente por lo mío, sino también mirar por lo de los demás, por lo demás que necesitan.
Miran por ellos. Haya pues, mire, como vimos en cada una de las características del vestimenta de escogidos de Dios, como lo vimos en cada una de ellas, lo vamos a encontrar aquí. Al igual que el amor nos pone al estándar de Cristo, ¿verdad? Que se entregó a sí mismo, o Dios mismo que entregó a su Hijo, o Dios mismo que envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Al igual que eso, nos pone en este estándar de amor, en este estándar en este estándar de humildad. Dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que nosotros encontramos acá que para ponernos en esta comparación, digamos, si lo podríamos verlo así, el apóstol Pablo nos dice: si Cristo, si Jesús, si Yeshua estaba en un lugar muy alto, un lugar privilegiado, ¿verdad? Estaba casi en el lugar de Dios. Amén. Cuando dice la palabra siendo en forma de Dios, no quiere decir que era Dios, sino estaba en el lugar, casi en el lugar de Dios. Es decir, tenía un puesto mucho más alto que los ángeles, O sea, tenía un alto estándar Jesús, Yeshua. Sin embargo, él dejó ese privilegio, dejó ese estatus de nivel que él tenía en lo celestial. Dejó ese nivel y se humilló como un ser humano, como tú y yo. Se humilló en esta condición, pero se hizo obediente hasta la muerte. Esa es la humildad que el apóstol Pablo dice: haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo, que a pesar de que estaba en un estatus muy alto, casi Dios, ¿verdad? Y cuando digo casi Dios es porque solamente hay un Dios, que es el Padre, que es el Creador. Entonces, estando en un estatus muy alto, él se humilló y se hizo como cualquiera de nosotros, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Pablo nos pone como que en esa comparación y dice: bueno, si Cristo tenía todo el privilegio de que todas las personas en la tierra le sirvieran si él lo quisiera, que todos en la tierra le obedecieran si él lo quisiera, porque tenía todos los privilegios, el estándar más alto que había en el cielo, él lo tenía, solo por debajo del Creador, pero él lo tenía. No había ángel, no había arcángel, no había nadie que superaba a Jesús. Y no hay nadie que lo supera ahora, porque él está por encima de todas las cosas. Dios lo ha puesto por encima de todas las cosas, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Así dice la palabra de Dios. Pero así estaba, en esa condición, por encima de todo. Sin embargo, él dejó esa condición, se humilló, se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense hasta dónde tenemos que llegar con este tema de la humildad. ¿Saben? Lamentablemente, como iglesia no hemos aprendido este estatus o este estándar de humildad que Dios nos pide. ¿Por qué?
porque nos dicen algo y nos hacen algo y nos lastima. Todo nos lastima. Lo que nos hacen, lo que nos dijeron, lo que hablaron de nosotros nos lastima. Porque nuestro orgullo sobresale. Porque no, a mí no me van a hacer eso. No, a mí me respetan. No, es que a mí cómo me pueden hacer eso, ¿verdad? Entonces nuestro orgullo, nuestra altivez sobresale en todas las cosas. Pero el estándar de humildad que Dios nos pide es aquella que tuvo Cristo Jesús. Cuando fueron por Él para aprenderlo, para llevarlo como cualquier delincuente, Él no hizo nada. Él no hizo nada. Se dejó agarrar. Se dejó llevar por los soldados como cualquier malhechor. Amén. Cuando lo bofetearon, cuando lo golpearon, Él no hizo nada. Bastaba una orden. Una orden bastaba para destruir a todos sus enemigos. Porque Dios le dijo, y había una promesa en el Salmo, que todos sus enemigos estarían debajo de sus pies. Esa es una promesa para Jesús, para Yeshua. Todos sus enemigos estarían debajo de sus pies. Bastaba una orden que Jesús hiciera para que todos aquellos que lo bofetearan, todos aquellos que le dijeran algo, cayeran fulminados en ese momento. Cuando Él fue llevado a la cruz y todos los soldados se reían de Él, se burlaban de Él, todo lo que hacían, solo Él bastaba con que Él diera una orden y miles y centenares y millares de ángeles vendrían y pelearían. Pero no lo hizo porque tuvo humildad. Imagínense en qué nivel la palabra nos pone. Tengan ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir que tenía la autoridad para decir así, con una orden así, se hace esto. Pero no lo hizo. Esa es la humildad. Hermanos, a nosotros no nos pueden hacer nada porque ya nos sentimos ofendidos, nos sentimos lastimados, es que no hay humildad. Es que no hemos aprendido la humildad. Y la humildad, hermanos, es algo que nos debe caracterizar como iglesia, como pueblo del Señor. Si algo nos pide la palabra de Dios es que seamos humildes y sencillos de corazón. Amén. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4 verso 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Con toda humildad, diga conmigo, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. No nos soportamos, hermanos. No nos soportamos. Dígame si somos escogidos de Dios. ¿Será que solo somos llamados? ¿Será que solo somos llamados porque no hemos aprendido vivir en santidad? No hemos aprendido a amar, no hemos aprendido a tener misericordia, no hemos aprendido la humildad. Esas son las vestimentas que Dios nos pide como pueblo del Señor. Y en la humildad estamos fallando mucho, bastante. Dios nos pone a prueba algo y la desaprobamos. Dios permite que nos hagan algo para probar a ver qué tan humildes somos, y ahí fallamos, ahí faltamos. Entonces, iglesia, yo les digo algo, iglesia, la humildad es algo que tenemos que aprender. Cuando nosotros somos probados y alguien nos provoca o algo sucede, debemos permitir que la humildad, esa vestimenta de humildad, surja de nosotros. Y no la soberbia, no el orgullo, no la altivez, no la arrogancia. Amén. Sino todo lo contrario. Gloria al Señor. Qué bonito, hermanos, es cuando alguien tiene humildad.
Alguien sabe reconocer. Alguien sabe perdonar. Alguien sabe escuchar. Alguien sabe comprender los defectos de los demás. Alguien sabe entender los errores de los demás. Alguien sabe reconocer sus propios errores y se viste de humildad y dice: hermano, es verdad, es verdad, yo fallé en esta área, en esta situación, pero aquí estamos, vamos a echarle ganas, vamos a salir adelante y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos hacer para seguir adelante, ¿verdad? Se ve la iglesia que tiene humildad, se ve el pueblo que tiene humildad, porque sabe adaptarse a las circunstancias que están pasando en el momento, porque la humildad es una vestimenta que le caracteriza. Gloria al Señor. La humildad es una vestimenta que le caracteriza. En 1 de Pedro capítulo 5 verso 5 dice: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, y vístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Diga conmigo: da gracia a los humildes. ¿Cuántos quieren tener gracia de Dios? ¿Cuántos quieren tener gracia de Dios? ¿Verdad? Dios da gracia a los humildes. Aleluya. Una persona que no tiene la gracia de Dios, ¿cómo vive? Desgraciado, porque no tiene la gracia de Dios. La persona que tiene la gracia de Dios tiene el favor de Dios. Santiago capítulo 4 verso 6 dice: pero Él da mayor gracia. Diga conmigo: Él, Dios, da mayor gracia. Así es. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando tú sabes reconocer, cuando tú y yo sabemos reconocer nuestros errores, nuestros defectos, y nos humillamos, ¿verdad?, ante los demás, nos mostramos humildes, o nuestra vestimenta se refleja en la humildad, en la sencillez, en la mansedumbre hacia los demás. Amén. Nosotros te estamos dando testimonio que entonces que somos un pueblo escogido por Dios. Hay muchos escogidos que tienen soberbia, que tienen orgullo en su corazón, que tienen altivez en su corazón. Hay muchos llamados que tienen orgullo, altivez en su corazón. Pero Dios está buscando escogidos que se vistan de humildad, que se vistan de humildad, que se vistan de amor, que se vistan de mansedumbre, que se vistan de misericordia. Dios quiere un pueblo con esa vestimenta, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, dice la palabra del Señor. Entonces, una vez más leemos Colosenses capítulo 3 verso 12. Amén. Colosenses capítulo 3 verso 12. Voy a invitarle que lo leamos de pie. Pónganse de pie y lo leemos de pie en esta noche. Y dice lo siguiente: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vístanse como escogidos de Dios. Aleluya. Y esta es la vestimenta que Dios está pidiendo a su pueblo. Una vestimenta de santidad, una vestimenta de amor, una vestimenta de humildad, de mansedumbre, de misericordia, porque eso es lo que nos va a caracterizar tarde o temprano como pueblo de Dios. Muchos van a ser los llamados, pero dentro de los llamados hay personas orgullosas, hay personas altivas, hay personas con ira en su corazón,
hay personas con orgullo en su corazón, hay personas con celos en su corazón. Los llamados son aquellos que no se permiten o no se dejan ministrar por la palabra de Dios. No reflejan esa humildad para que la palabra de Dios trabaje en sus corazones. Pero si quieren estar dentro de una iglesia cantando, alabando al Señor, si quieren estar dentro de la iglesia, ser parte de un ministerio, ser parte de una organización, ser parte de un grupo de alabanza o ser parte de un grupo, pero no se permiten que Dios trabaje en sus corazones en humildad, en mansedumbre, en sencillez. Y eso es lo que Dios está pidiendo. Más que nosotros digamos: yo amo a Dios, yo le canto a Dios, yo alabo a Dios, yo me congrego, yo pertenezco en tal iglesia, pertenezco en tal organización. Más que todo eso, Dios quiere que seamos un pueblo escogido. Amén. Y un pueblo escogido se viste como un escogido de Dios. Se viste de humildad, se viste de mansedumbre, se viste de sencillez. Aleluya. Un pueblo de Dios se viste de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que caracteriza al pueblo de Dios. Eso es lo que nos va a caracterizar a nosotros como iglesia del Señor. Así es de que, mi hermano, voy a pedirte que en esta noche levante tus manos. Y no sé tú, pero yo le quiero decir a Dios en esta noche: yo no quiero ser solamente un llamado. No quiero entrar en el catálogo de los que son llamados. Yo quiero ser un escogido. Amén. Un escogido. Y si para ser un escogido tengo que vestirme, tengo que hacerlo. Tengo que vestirme de humildad. Tengo que vestirme de sencillez. Tengo que vestirme de mansedumbre. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Oh Padre amado, oh Padre santo, en esta noche, Señor, oh Dios de misericordia, una vez más estamos aquí. Y tu palabra, Señor, nos confronta. Tu palabra, Señor, nos redarguye. Tu palabra nos enseña. Padre eterno, en esta noche, Dios mío, te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón. Que seas tú perfeccionándonos. Vestirnos de humildad, vestirnos de mansedumbre, vestirnos de sencillez, vestirnos, Señor, Padre mío. Aleluya. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser mansos. Ayúdanos a ser humildes de corazón. Ayúdanos a amar sin condición. Ayúdanos a vestirnos, Padre, de esta vestimenta de los escogidos, Padre Santo. Oh bendito Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Gracias te damos. Gracias, Padre bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Habla a nuestra vida, Señor. Habla a nuestro corazón a cada día. A cada día, oh Padre. No queremos ser solamente llamados, Padre. Queremos ser, Señor, escogidos tuyos, oh Padre. Aleluya. Alabado seas. Alabado seas, Señor, en esta noche. Y te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a decirle al Señor una vez más: tu fidelidad es grande.
Una vez más vamos a decirle: tu fidelidad es incomparable. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Sí, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una última vez. Tu fidelidad es grande. Sí, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios.